2018 es una muy buena noticia. Ya hemos emitido 300 permisos de importación médica con CBD, es decir, 304 permisos para uso personal del CBD. Quiero decirles que este es un ejemplo de que la autoridad sanitaria no está en contra de la importación de productos que sean de calidad, seguridad y eficacia. En la medida en la que existan productos que aseguren estas condiciones, la COFEPRIS tiene una funcionalidad de generar acceso a la población, a los ciudadanos, en este caso a los niños que sufren algún tipo de epilepsia, de generarles acceso a productos que tengan calidad, seguridad, eficacia a través de los múltiples estándares que muchos de ustedes conocen que se aplican en la regulación sanitaria. Ahora, esto fue importante porque también está vinculado con otro tema que es de mucha más amplia discusión. Y tiene que ver con el caso Smart. COFEPRIS negó 4 solicitudes de uso y consumo en este caso para uso recreacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2015, en diciembre, determina la inconstitucionalidad de diversos artículos y amparo a 4 solicitantes. Y con esto se genera una realidad diferente en 2 ámbitos. Uno, el de la protección judicial a estos 4 solicitantes y otro, el de las personas en lo general. 2 realidades jurídicas paralelas en las que el uso lúdico de la marihuana a través de los permisos otorgados por la COFEPRIS, y aquí hay una persona que tiene uno de los permisos y está haciendo una exposición aquí en el área de exposiciones, tiene un permiso para sembrar, cosechar, cultivar para uso personal la marihuana. Y esto, me imagino que aquí se encuentra el titular, o debe estar allá seguramente porque el permiso dice que debe estar cuidando sus plantitas. No, pero a ver, se los digo en serio con toda claridad, existen 2 realidades jurídicas diferentes en nuestro país. Y esto es algo que hay que visualizar por las discusiones que ustedes tuvieron por la mañana. Claramente hay una necesidad de discutir más, de regular mejor, de pensar sin duda en que lo que ya determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un derecho al libre desarrollo de la personalidad tuviera que expandirse en algún momento de acuerdo a las condiciones institucionales y jurídicas que sean necesarias, tuviera o no que expandirse hacia una generalidad. A la fecha, después también de estos primeros amparos que se emitieron y que se otorgaron a favor de los solicitantes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la COFEPRIS ya ha otorgado 8 permisos para uso lúdico de la cannabis. Quiero también decirles que después de estos casos, el gobierno federal inició un gran debate nacional. Ustedes recordarán que el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, con una visión de desarrollo de este tema, con una visión de eliminar el prohibicionismo, con una visión de escuchar todas las voces, de ser transparente en buscar las opciones de mejor regulación, organizaron 5 foros en donde estuvieron más de 200 expositores, más de 4,000 asistentes, divididos estos foros en temas que fueron de interés para la sociedad. Se hizo un primer foro de salud pública y prevención en enero de 2016 en Cancún, de ética y derechos humanos en Ciudad Juárez, Chihuahua, de aspectos económicos y de regulación en Saltillo, en seguridad ciudadana en marzo de 2016 y en salud pública y prevención, ética y derechos humanos, aspectos económicos de regulación y seguridad ciudadana en el 2016 en la Ciudad de México. Todo esto precisamente derivó en conclusiones que resultaron quizás bastante evidentes, pero fueron puntuales porque son consensos que se derivaron de estos foros. Primero, sin duda es urgente, era realmente imprescindible atender de manera seria el tema de las drogas y el de la marihuana desde la perspectiva de los derechos humanos.
con toda claridad el señor presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, el año antepasado hizo una posición ante Naciones Unidas en donde mencionó con toda claridad que era necesario cambiar el enfoque, cambiar el paradigma, no criminalizar a los consumidores, como lo han dicho algunos que han estado en este foro, sino pensar en términos de salud pública. El consumo de marihuana, además, debe tratarse con prevención, con soluciones integrales, sin criminalizar a los consumidores, y para esto deberemos reforzar múltiples acciones. Entre ellas, como lo mencionábamos, el de la prevención del consumo de drogas por parte de los niños, incluyendo la marihuana. Y también tienen mucha razón los que mencionaron las asimetrías en la percepción social respecto de las drogas. Y déjenme ponerlo un poco más claro. Seguramente después de este foro, con el calor, muchos de ustedes van a tomarse una cerveza, o 2, o 3 por allá, ¿quién da más? ¿No? Y seguramente muchos de ustedes preferirán el tequila chela, ¿no? Y otras cosas que se combinan con esto. Pero quiero decirles que nadie nos está criticando que ahorita estemos diciendo que más tarde vamos a consumir este tipo de bebidas alcohólicas. Y nadie tampoco está criticando a las personas que afuera están consumiendo tabaco. Obviamente son áreas que están destinadas para eso. Quiero decirles que el alcohol y el tabaco están matando a la gente. El alcohol y el tabaco están matando realmente a una gran cantidad de personas en el mundo. Y esto claramente en comparación, y me regreso al punto inicial, en comparación con la cannabis, parece que hay una asimetría, parece que estamos aprobando socialmente algunas cosas y parece que otras no. Y por eso creo que es bien importante que podamos eliminar este estigma que existe respecto del uso de la cannabis. Es una planta, debemos analizarla desde el punto de vista científico, debemos generar una regulación que sea adecuada para cuidar la salud, pero también que sea adecuada para poder promover el desarrollo de la industria que esté vinculada con el uso de la marihuana. Debemos facilitar el acceso a sustancias controladas para fines terapéuticos y, muy importante, que desde nuestro país se pueda generar investigación clínica con base en la cannabis. Hemos perdido oportunidades por la prohibición y muchas oportunidades de las que ya se mencionaban anteriormente se refieren precisamente a que no hubo promoción de la investigación, no hubo recursos para poder invertir en centros donde se generara conocimiento, no hicimos pruebas y al contrario, nos generamos un miedo, un estigma. Incluso hay personas que utilizan la palabra marihuano como despectivo, así de claro, y hay que decirlo con toda claridad. Y esto realmente nos parece que son grandes enseñanzas de los foros de debate nacional que nos han llevado a estar en este lugar el día de hoy, que nos han llevado a quitar ese estigma que tenemos y que muchas personas todavía tienen en sus familias respecto de la cannabis. Y quiero decirles que precisamente a través de toda esta historia de consulta nacional, de consulta pública, donde todos y cada uno de los integrantes de los sectores públicos, privado, académico, social, aportaron para que se generara una iniciativa del Ejecutivo Federal en abril de 2016, en donde se aborda el tema como un asunto de salud pública, donde se pide en esta iniciativa dejar de criminalizar al usuario y en particular a quien sufre una adicción y enfocar las políticas públicas en un resguardo y en una protección absoluta de los derechos humanos. El dictamen fue aprobado por las comisiones de la Cámara de Senadores y el proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados para su revisión en diciembre de 2016. En abril de 2017, las comisiones de Justicia y Salud de la Cámara de Diputados presentaron el dictamen a discusión. Este fue puesto a votación en el Pleno y aprobado en los mismos términos que lo hizo el Senado de la República unos meses antes. El 19 de junio
de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Esto es un parteaguas en México. Esta Ley General de Salud, que sin duda le pueden faltar muchas cosas, y como le decía al inicio en la inauguración, venimos a platicar, venimos a transmitir nuestras preocupaciones respecto de la ley, y seguramente tendremos que ajustar algunas otras, porque la regulación de esta planta y la regulación de múltiples sustancias y la regulación en general de los productos farmacéuticos y la regulación de los dispositivos médicos y la regulación de alimentos y bebidas y la regulación de múltiples productos le tiene una característica, principalmente en las últimas 2 décadas, y esa característica es la tecnología. Hoy estamos trabajando todos los días con tecnología. Hoy el paciente toma en sus manos la tecnología para tomar decisiones de la salud. Hoy en día, en los teléfonos móviles que ustedes tienen, seguramente consultan páginas de salud, seguramente toman decisiones consultando el PLM o algún otra base de datos que les da indicaciones de qué hacer respecto a su salud. Quiero recomendarles una obra muy importante de un autor estadounidense, se llama Eric Topol, que menciona pues una de las grandes reflexiones de la salud con tecnología. Este libro se llama The Patient Will See You Now y tiene que ver con cómo los ciudadanos, los pacientes están tomando en sus manos decisiones de salud y ya de hecho enfrentan al médico, y si no lo enfrentan le hacen un bypass, se automedican y van a la farmacia, a la consultoria adyacente a farmacia, o lo consiguen de alguna forma para automedicarse. Ahora, por eso les quiero decir, la regulación es dinámica. No podemos pensar que estemos viviendo en un mundo estático, y por tanto, esta legislación, si bien estoy diciendo que es un parteaguas y es un nuevo paradigma, va a tener que generarse ajustes hacia el futuro, por supuesto, porque vamos a encontrar nuevas oportunidades con tecnología, con investigación. Por eso sí me importa decirles, sí hay una reforma a la Ley General de Salud, que es una buena noticia. Es una buena noticia porque en la legislación estamos ganando una batalla que no se había librado antes de manera exitosa. Desde nuestro México independiente, en 1917, la Constitución, se los mostré, no había habido una discusión seria de cómo despenalizar o quitar la prohibición absoluta de la cannabis. Estas son las reformas específicas en materia de cannabis. Se adicionó un artículo 235 bis para permitir que la Secretaría de Salud diseñe y ejecute políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis, entre ellos el THC. Se elimina la prohibición absoluta que estaba prevista en el artículo 237 hacia la cannabis sativa índica americana o marihuana. Se permitirá la siembra, cosecha y cultivo, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo de la cannabis. Y fíjense, aquí está el quid de lo que seguramente ustedes me van a preguntar más tarde y de las múltiples observaciones que ustedes tienen respecto de nuestra legislación y lo que ha sucedido en otros países. ¿Qué significa para fines médicos y qué significa para fines científicos? Y este es el quid del tema. Lo hemos platicado en reuniones en lo individual con ustedes, con grupos tanto de usuarios como con grupos industriales. Lo que señala específicamente este artículo es que la siembra, cosecha, cultivo solamente podrá realizarse para estos fines. En otras legislaciones en el mundo, la siembra, cosecha y cultivo se incluyó la posibilidad de que se hiciera con fines comerciales, es decir, que se pudieran tener campos, como sucede en Canadá, con permisos, como sucede también ahora en Colombia, con permisos estatales que les permitiera a los industriales sembrar
y poder ser los proveedores para que la cannabis en sus diferentes variantes pudiera ser utilizable, ya esa proveeduría utilizable hacia los laboratorios médicos, hacia los laboratorios de investigación clínica y también hacia el uso industrial. Y sé que me van a discutir y sé que me van a cuestionar: oye, Julio, pero ¿por qué no interpretas eso en el sentido de que tú puedes otorgar permisos para que existan mañana plantíos en mi traspatio para que yo pueda comercializar la marihuana? Yo les quiero decir con toda franqueza, como servidor público, como profesional, y sin duda con la ética que me corresponde tener en esta materia, no puedo tener una facultad que extralimite o que vaya más allá de lo que la propia legislación me permite. La regulación de manera específica nos dice en este artículo que la siembra, cosecha y cultivo se tiene que hacer con fines médicos y científicos. Y ahora sí les voy a decir qué significa esto en el sentido positivo, o sea, que sí se puede. ¿Qué sí se puede? Sembrar, cosechar y cultivar en el proceso de la elaboración de un medicamento. Sí. Es decir, si aquí hay muchos de ustedes que participan en la industria farmacéutica. Aquí está nuestro querido y muy reconocido Sergio Ulloa, gran médico y además conocedor de la industria farmacéutica por muchos años. Sergio, en el procedimiento de la industria farmacéutica para elaborar un medicamento, ¿qué se requiere? Si es una molécula nueva, bueno, tener estudios, ¿no? Y después de los estudios requieres pasar por el comité de moléculas nuevas, y el comité de moléculas nuevas te dirá si es que esta molécula es adecuada para poder generar un medicamento, y te damos, o la COFEPRIS otorga, un registro sanitario. Puntualmente, si en los estudios que se presenten y el comité de moléculas nuevas aprueba un medicamento con cannabis, la COFEPRIS tendría que estar obligada a poder emitir en ese proceso de la producción de un medicamento, emitir autorización de siembra, cosecha y cultivo. No para comercializar hacia otros, no como proveedor para comercialización o proveeduría, digamos, para otros fines, sino en el proceso comercial de ese medicamento. También para fines de investigación científica, en el marco de un protocolo de investigación. Si existe la metodología con total claridad de que se necesitan sembrar lo que sea de metros, lo que sea de producción necesaria para sustentar metodológicamente una investigación, sin duda la COFEPRIS tendría que emitir un permiso para siembra, cosecha y cultivo con esos fines. De tal manera que sí hay detalles que hay que explicar, y por eso yo vine aquí con ustedes en este foro, con el compromiso con el licenciado Fox y con todos ustedes, a decirles: vamos a ser transparentes y los vamos a ayudar y los vamos a orientar respecto de la interpretación jurídica de nuestra legislación y poder sacar lo máximo que podamos en el marco jurídico de esta gran oportunidad que tenemos con esta legislación. Tercero, se elimina el THC de la fracción primera del artículo 245. ¿Qué significa esto? Déjenme decirles que aquí hubo una gran discusión, porque el artículo 245 lo que prevé es que hay sustancias que son negativas a la salud pública, están completamente prohibidas, y esa es la fracción primera. Entonces ahí están listadas una gran cantidad de sustancias que están completamente prohibidas, y dentro de esa fracción se encontraba la cannabis. Entonces, lo que se estudia en el marco de esta reforma a la legislación es quitar del 237 la prohibición, quitar también, pasar de la fracción primera a la fracción tercera la cannabis, para efecto de que ya se pudiera permitir la cannabis con cierto tipo de fines. Y aquí es donde entra otra vez la discusión muy importante, que más adelante lo vamos a ver, pero la discusión importante respecto de
los porcentajes. Se clasifica el THC, el tetrahidrocannabidiol, que además quiero decirles, estoy enterado, ya me han dicho, soy abogado pero me informo. El THC, el tetrahidrocannabidiol, no es el único de los cannabidioles, ¿no? Hay múltiples cannabidioles, ¿no? Hay estudios, me los han presentado ustedes, me han compartido información, que hay más de 20 conocidos, cercanos a los 30, y seguramente hay más de 100. Y no tenemos información respecto de todos estos cannabidioles. En algunos lugares, en Irlanda ya han hecho estudios, en los Estados Unidos han hecho estudios, muchos países están haciendo estudios, e incluso en México hemos hecho muchos estudios. Pero lo más importante es poder compilar esos estudios para que nos den información fidedigna, metodológicamente ordenada. Pero les digo que la legislación de salud solamente habló del THC porque el THC, el tetrahidrocannabidiol, era el único cannabidiol señalado en el artículo 245 y estaba específicamente señalado como prohibido. Y por tanto, en lugar de que el artículo 245 se reformara de una manera magnífica y se dijera, están permitidos estos 30 cannabidioles, ¿no? Y permitidos también todos los que deriven de las 400 derivados de las plantas. Lo que de manera sencilla se hizo fue eliminar la prohibición absoluta, y el THC, que estaba prohibido en la fracción primera del 245, la pasamos al cuarto. Entonces, uno de los, digamos, de los puntos de los cuales deriva la regulación de la cannabis, precisamente por esta circunstancia legislativa en nuestra Ley General de Salud, fue el THC. No porque se quisieran olvidar o dejar de lado la existencia de otras sustancias, la existencia de otros cannabinoides, no por eso, sino porque lo que teníamos que resolver específicamente en la Ley General de Salud es la eliminación absoluta de la prohibición. Ahora, se establece en la fracción quinta del artículo 245 a los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC con amplios usos industriales. Aquí también otra vez se menciona el THC como uno de los referentes, pero con toda puntualidad se toman en consideración muchas de las observaciones que hicieron los industriales respecto del uso del cáñamo. Y aquí otra vez les quiero decir que en una versión previa incluso del 245 fracción quinta estaba señalado de manera específica la palabra cáñamo. Y hubo alguien quien dijo, bueno, ¿y por qué el cáñamo es diferente? ¿Por qué le decimos cáñamo? ¿De dónde viene la palabra cáñamo, no? Entonces empezamos a investigar, por supuesto, y hubo muchas historias, ¿no? Hay algunos que dicen que sí tenía una locución latina, otros decían que provenía de una palabra portuguesa. En fin, realmente no encontramos una definición específica de por qué se le llamaba cáñamo. Lo que sí sabíamos era que era cannabis, de alguna variante. Y lo que sí sabíamos es que seguramente el cáñamo, y me lo han dicho incluso los canadienses, también otros industriales, por supuesto en múltiples países, que desde la semilla podemos saber exactamente que esta semilla sí y solo sí va a producir cáñamo, o va a producir una planta de cannabis con cierta cantidad de THC, y que muy probablemente que en todos los casos esa semilla va a producir una planta de cannabis, una planta de cáñamo que va a tener menor al 1% de THC. Entonces, todos estos elementos que estuvieron sustentados no solamente por la autoridad sanitaria, sino el grupo técnico que participó en la redacción de la legislación, y también por todos y cada uno de los diputados y senadores de todas las fracciones parlamentarias, de todos los partidos, todos y cada una de las personas expertos, internos, externos, que participaron en esas discusiones,
acordaron que el punto de partida para hacer la regulación fuera el 1% de THC. ¿Por qué no 1.3? ¿Por qué no 0.8? Esa es una gran pregunta. Existe un consenso de que sin duda una planta de cannabis que tiene 1% de THC hacia abajo y los productos derivados de esta pueden ser considerados para amplios usos industriales. Y esta es una gran noticia. Es una gran noticia porque permite, como lo estoy explicando en esta lámina, permite nuestra legislación, como ya se lo había explicado, el uso médico del cannabis, el uso científico de la cannabis y el uso industrial de la cannabis. ¿Qué significa uso industrial? Para efectos de la regulación que le toca a la COFEPRIS aplicar, usos industriales, y además son amplios usos industriales, se refiere a todo lo que pueda tener con procesos de producción, de consumo humano, de consumo animal, utilizando la planta. Se puede utilizar para hacer, me han dicho que sirve para producir mangos de bolsas muy finas, me han dicho que se utiliza para hacer también algunas vestiduras internas en la industria automotriz. Me han dicho, por supuesto, que sirve para alimento, suplemento alimenticio, remedio herbolario, sirve, por supuesto, para alimentos de diversa índole, para considerarlo dentro de las bebidas también. Funciona como, en algunos casos, como suplemento alimenticio, como medicamento herbolario, funciona también para medicamentos, funciona también para dispositivos médicos, cosméticos. Entonces, ¿esto qué va a permitir? Que exista la posibilidad de que en México pueda haber un crecimiento y un desarrollo de la industria para toda esta gama de productos de consumo humano, de consumo animal, de consumo generalizado. ¿Qué vamos a ver muy pronto? Gomitas en el cine con cannabis, chocolates con cannabis como están en cualquier tienda en Suiza. Seguramente sí. Esta legislación permite que siempre y cuando los productos de amplios usos industriales tengan 1% o menos de THC o sin THC, que son muchos de los productos que seguramente ustedes comercializarán, puedan estar ampliamente comercializados en México. Y quiero regresar al punto muy importante porque sé que me lo van a preguntar. Así, por ejemplo, cuando voy a presentar en algún foro de dispositivos médicos o del sector pesquero, lo que sea, sé que me van a preguntar de cannabis, en serio, y prefiero decirles antes de lo que pienso al respecto. Y quiero decirles que sí faltó ese tema. Quiero decirles que no es una interpretación estrecha, no es una interpretación voluntaria, personal, arbitraria o que pueda quedarnos corta en términos de política pública. Es una interpretación que se deriva precisamente de las discusiones amplias que se tuvieron en el Congreso de la Unión para poder llegar a esta solución. Y esta solución a la que se llegó en el Congreso de la Unión no fue una decisión en la que yo tuviera un voto. Tuve oportunidad de emitir mi opinión técnicamente como múltiples personalidades, expertos, técnicos en la materia. Incluso hubo oposiciones, ustedes lo recordarán, y este es un foro abierto, como también los fueron todos los foros abiertos que formaron parte de la discusión. Hubo oposiciones en donde se pensaba incluso que debería haber no solamente la apertura de la cannabis, sino también de la amapola. Y se pensaba también que debería haber grandes plantillos de este tipo de plantas, de este tipo de productos, para efecto de poder generar los beneficios de la no prohibición. Y todo eso fue parte de la discusión. Y todo eso fue parte de los elementos que se tomaron para poder llegar a esta solución. Quiero decirles que tengo la responsabilidad como titular de la área sanitaria de este país de poder ejecutar la regulación con una interpretación que sea jurídicamente legal, que sea jurídicamente viable y que además esté dentro de mis facultades. Por tanto, les estoy diciendo con toda transparencia, ese fue mi compromiso,
con toda transparencia que sí se puede sembrar, cosechar y cultivar con fines de investigación científica y con fines médicos. Los laboratorios médicos que demuestren ante la COFEPRIS que tienen un medicamento con cannabis van a poder pedir y obtener, siguiendo los requisitos, los permisos para siembra, cosecha y cultivo en México. Los investigadores que tengan metodológicamente claro su protocolo y que demuestren que con la siembra, cosecha y cultivo en México se podrán llevar a cabo sus investigaciones, lo van a poder hacer en México. Se van a poder hacer una gran gama de productos en nuestro país de uso amplio industrial con base en cannabis. Y vamos a poner seguramente los requisitos y eso será materia de una gran discusión. Quiero decirles que en los artículos transitorios del decreto se prevé expresamente en el segundo que la CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones, debe reforzar el programa contra la farmacodependencia. Es uno de los compromisos y elementos que forman parte de la regulación, y que la Secretaría de Salud tendría, y el verbo lo utilicé correctamente, 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto para armonizar los reglamentos y normatividad. En efecto, sí hay un retraso y esto es evidente. Hay un retraso, existió la oportunidad de hacer en el marco de la consulta pública ante la CONAMER, antes COFEMER, de comentarios al anteproyecto, al proyecto del reglamento de la cannabis. Y estamos atendiendo todos y cada uno de los comentarios hechos en el marco de la consulta pública en coordinación estrecha con la CONAMER, con mi compañero, mi colega Mario Emilio Gutiérrez. Estamos trabajando en esto, nos estamos tardando. ¿Qué les puedo decir? La prohibición tardó 90 años y no nos vamos a tardar 90 años más. Claro que no. Quiero decirles que existe el compromiso del Gobierno de la República de trabajar en esto como una prioridad. Estamos trabajando en todos y cada uno de los más de Mario Emilio, casi 160 comentarios que se elaboraron en el marco de la consulta pública. Y este es un proceso, como lo explicaba mi compañero, que es un proceso que tiene mucho sentido en nuestro país. Tiene mucho sentido porque no queremos reguladores que pongan obstáculos innecesarios para la comercialización de productos. No queremos regulaciones que, en lugar de convertirse en la forma de detonar una industria de productos de calidad, seguridad y eficacia, se convierta en el obstáculo. Y por eso quiero decirles, en la COFEPRIS estamos convencidos que tenemos que trabajar en el marco regulatorio con base científica, pero que tenemos que generar certeza hacia los industriales en esta materia. ¿Qué hemos hecho? En el grupo interno de la Secretaría de Salud, donde participaron todas estas áreas, fueron los expertos de estas unidades las que ayudaron a poder elaborar el reglamento que actualmente se encontró en consulta pública y en el que actualmente estamos trabajando. Se llevó a cabo una reunión intersecretarial con todas estas unidades, las que ya les presenté, y también recibimos comentarios de todas estas unidades del Gobierno de la República. Es decir, el reglamento, el anteproyecto del reglamento que se presentó ante consulta pública no fue redactado única y exclusivamente por la COFEPRIS. En efecto, la COFEPRIS es el órgano regulador sanitario a quien se le encarga ejecutar la legislación, los reglamentos, las normas oficiales mexicanas, los lineamientos que tienen que ver con el control sanitario de productos y servicios. Y uno de ellos será precisamente el nuevo reglamento en materia de cannabis. Pero todas y cada una de estas unidades participaron, y lo digo con el ánimo de decirles, en verdad, hubo una participación muy activa de todos y cada uno de los expertos de diversas áreas que participamos en este trabajo. El anteproyecto del reglamento en materia de control sanitario de cannabis y sus derivados contiene diversos títulos. Solamente lo estoy poniendo acá porque muchos de ustedes los conocen. El objetivo de estos diversos títulos es regular investigación para fines médicos y científicos, uso médico de cannabis y sus derivados farmacológicos, requisitos para comercializar
importar y exportar productos distintos a medicamentos que contengan derivados de la cannabis. Hablamos de publicidad y promoción. ¿Se va a poder hacer publicidad? Por supuesto. Más adelante les voy a platicar un tema, pero les adelanto que en este reglamento se está previendo que todas y cada una de las regulaciones aplicables a los diversos productos que ya existen en nuestro país. Vamos a poner un ejemplo. A ver, ¿quién me ayuda a decirme qué requisito sanitario se requiere para comercializar un medicamento? ¿Cuál es el requisito sanitario para comercializar un medicamento en México? Registro sanitario, exactamente. ¿Qué requisito sanitario? Ese es registro sanitario. ¿Qué requisito sanitario se necesita para comercializar en México un cosmético? No requiere registro. ¿Qué requisito se necesita para comercializar un remedio herbolario? Clave alfanumérica, ya está la buena, por ahí atrás, la regulatoria. ¿Qué requisito, qué publicidad se puede hacer para medicamentos? Se puede hacer publicidad para medicamentos de libre acceso, se puede hacer publicidad para cosméticos, para alimentos, para bebidas, para todos estos productos. Y ahora si me preguntan, ¿y vamos a poder hacer publicidad para las gomitas con cannabis? Sí, van a poder hacer publicidad para este tipo de productos. Y les quiero decir algo que incluso en comparación con la legislación sanitaria de otros países, en particular la de los Estados Unidos de América, nosotros tenemos un gran beneficio. Es que la legislación en nuestro país es del nivel federal. En nuestro país, la legislación en materia del uso de la cannabis deriva de la Ley General de Salud y vamos a tener un reglamento de aplicación federal. No vamos a tener asimetrías entre las entidades federativas. Vamos a tener un uso adecuado, con control sanitario, con calidad, seguridad, eficacia, con los mejores estándares. Y les quiero adelantar algo que es muy importante y en esta lámina ustedes lo van a ver. En la primera columna están los insumos, productos que regula la COFEPRIS, entre otros, alopáticos, herbolarios, los remedios y medicamentos herbolarios, dispositivos, plaguicidas, bebidas alcohólicas, materia prima, suplementos alimenticios, alimentos y cosméticos. Al menos en estos 10 productos, muchos de los intereses industriales van a estar centrados para poder incorporarles cannabis, seguramente en todos estos. Entonces, si la pregunta es, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder incorporar en un alimento el contenido de cannabis? Bueno, primer requisito, cualquier alimento debe cumplir, para poder cumplir con el registro sanitario, debe cumplir con el aviso de funcionamiento. Los alimentos en México requieren exclusivamente el aviso de funcionamiento para su producción. Ahora, hay muchas industrias que requieren de certificados de buenas prácticas de fabricación en sus plantas para poder precisamente asegurar la calidad de la producción, pero ese no es un requisito para su comercialización, es un requisito de calidad que la COFEPRIS verifica y valida a las plantas de producción de alimentos. De tal manera que si me preguntan otra vez, ¿qué se necesita para poder incorporar en un alimento cannabis? Pensemos en las gomitas del cine. ¿Qué se necesita? Aviso de funcionamiento, ¿no? Y el aviso de funcionamiento, ¿qué es? Es una declaración de una empresa que tiene un responsable, que tiene un domicilio, que puede ser verificable, que debe tener condiciones de calidad en la producción y que además, para que pueda incorporarse la cannabis en ese alimento, requerirá un requisito adicional. Y ese requisito exclusivamente es una consulta ante la COFEPRIS para efecto de determinar si existe riesgo sanitario o no. Y además de que pueda contener, de que se demuestre técnicamente que el producto va a tener menos del 1% de THC.
Entonces, imagínense este ejemplo que les doy para poder responderse, y vamos a estar aquí presentes hoy y mañana para también orientarlos, pero imagínense este ejemplo para poder responderse seguramente muchas de las preguntas que tienen respecto de todos estos tipos de productos. No necesitábamos hacer un reglamento de la cannabis que replicara todas y cada una de las regulaciones que ya existen para todos estos insumos. Ya existen los insumos. Otra vez, desmitificar la planta significa eliminar su prohibición absoluta y permitir que la planta pueda estar incorporada en todos y cada uno de los productos, en todos y cada uno de las variedades de insumos que ya están regulados en nuestro país. Es quitar la eliminación la eliminación de esta prohibición y permitir que la regulación actual con la regulación específica para cannabis puedan complementarse y esto ayude a que exista pues nuevamente una regulación clara, transparente, que ayude al crecimiento y al desarrollo de la industria vinculada a estos productos. Entonces, en el marco de esta lámina es como vamos a estar trabajando. Quiero además informarles que tenemos y estoy muy agradecido por ello, en verdad, licenciado Fox, señora Marta, por el espacio que nos dieron aquí en la Expo. Vinimos con un grupo de personas que están de manera permanente el día de hoy y mañana en un stand que dice COFEPRIS, y ahí está la directora de Comercio Exterior, ahí está el director jurídico, ahí está también dos de las personas que nos ayudan a realizar tramitología. Tenemos información completa respecto de los trámites y servicios. Queremos orientarles anticipadamente para que ustedes puedan conocer qué hay que hacer en materia de tramitología y esto les pueda ayudar a ustedes. Algunas conclusiones. Hay que reconocer que México ha avanzado positivamente en la regulación de la cannabis, insisto, a nivel federal, eliminando una prohibición absoluta que duró 90 años en la legislación de salud, y eso tenemos que verlo como una excelente noticia. Estamos en un momento crucial para nuestro país. Tenemos la oportunidad de regular adecuadamente el uso de la cannabis para fines médicos, de investigación científica y fines industriales. Y en esa materia estamos comprometidos a trabajar de manera conjunta con ustedes. Ustedes tienen en este foro a múltiples expertos, a múltiples industriales, sin duda a personalidades del sector farmacéutico, que seguramente en la combinación de estas experiencias entre ustedes van a encontrar oportunidades para generar una mejor regulación. No vamos a dejar de escuchar todas las voces. Todas y cada una de las voces se tienen que escuchar en el marco, por supuesto, de la legislación vigente. Y por tanto el compromiso está en que trabajemos en las múltiples observaciones que se han hecho llegar en la consulta pública ante la COFEMER, ante la CONAMER, y estas están siendo atendidas. Estamos trabajando de la mano con el equipo de la CONAMER con el propósito de tener muy pronto el reglamento de la cannabis publicado. Quiero decirles también que existe un cambio de paradigma también en los entes reguladores, y les quiero transmitir una reflexión que en el marco de la Organización Mundial de la Salud y de mis colegas reguladores en el mundo nos hacemos. El reto del regulador es conocer lo que está pasando, y así lo dice uno de los recientes artículos que publica una casa de estas que hacen estudios, que se llama El futuro del regulador. El futuro del regulador sanitario está en un reto, y que es conocer lo que está pasando a la vuelta de la esquina. Y ellos lo mencionan así, que el regulador tiene el reto de tener la sensibilidad, así lo dicen, de what is happening around the corner. Y esto es ¿por qué? Porque en el camino grande de la regulación, de lo que ve el regulador, está pasando muchas cosas, pero no sabemos exactamente qué está pasando en las decisiones que ustedes toman al interior de sus empresas.
No podemos saber todos los días qué está pasando al interior de sus facilities de producción. No podemos saber qué decisiones se están tomando, y esa sensibilidad es la que necesitamos tener desde el regulador para poder generar una regulación que esté adecuada al avance de la tecnología, que sea dinámica, como lo es la regulación con, por ejemplo, con la cannabis que ya se liberó. Y además tenemos la responsabilidad de ser un regulador que no solamente realice su mandato principal, que es el de cuidar la salud, sino también sea un detonador de la competitividad de los sectores regulados. La COFEPRIS regula 15 industrias, el 9.8% del Producto Interno Bruto, el 11% del comercio exterior. Y con esto les quiero decir que es una gran responsabilidad. Si nosotros en una decisión administrativa nos equivocamos y paramos una industria, estamos afectando las posibilidades de desarrollo de todo un sector y sin duda las posibilidades de desarrollo de un país. Por eso tenemos la responsabilidad de trabajar en competitividad, tenemos la responsabilidad de trabajar en orientar a la industria para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse de manera ordenada. Estamos orientando a todos. He leído en el Twitter. ¿Quiénes de aquí tienen Twitter? Levanten la mano, por favor. Bueno, perfecto. Les voy a pasar mi cuenta para que me sigan mandando todas las observaciones, porque ahí me dicen que la COFEPRIS solamente está ayudando a las empresas internacionales y la COFEPRIS solamente quiere que se importen productos. Y la COFEPRIS no hace caso, y a ver si leyendo, por ahí alguien me escribió, ¿no? A ver si leyendo y estudiando pueden hacer, por ahí se rieron, ¿verdad? Tú fuiste. No, pero a ver, yo escucho todas las voces y somos una autoridad abierta, por supuesto, a las opiniones y a las opciones. Este es un asunto de todos. Este es un asunto en donde tenemos que ayudar y orientar a las micro, a los individuales, a las pequeñas, a las medianas, a las grandes. Este es un asunto de crecimiento industrial que es realmente de todos, es de un país. Por tanto, yo quiero nuevamente agradecer a ustedes el espacio que me dan. Quiero confirmar a ustedes la disponibilidad de la COFEPRIS para trabajar en conjunto con ustedes. Este es un asunto de nuevos paradigmas, es un asunto que hay que seguir trabajando, y quiero decir a todos que la preocupación principal de la Secretaría de Salud está en lo que el doctor José Narro Robles nos ha expresado de manera muy puntual en múltiples foros. Nos preocupa el tema de la cannabis porque tiene que ver con la salud, y la salud es un elemento esencial para el crecimiento y el desarrollo del individuo. Si no tenemos salud, realmente casi no tenemos nada. La salud es indispensable para que podamos desarrollar todos y cada una de las funcionalidades que podemos tener como seres humanos. En la salud está la posibilidad de desarrollo como sociedad, como país, como familia, como seres humanos. Y por eso nos importa la salud, y cuidar la salud en materia de cannabis significa ser muy claros en los requisitos que vamos a poder poner en una regulación que sea adecuada para ustedes. Por tanto, nuevamente estoy completamente abierto a recibir sus comentarios y nuevamente agradezco, por supuesto, al Centro Fox, al licenciado Fox, a la señora Marta por la oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de ahora de Mario Emilio Gutiérrez Caballero, que presentará el diálogo acerca de la regulación en México. Este diálogo será llevado a cabo con el presidente Vicente Fox, el comisionado Julio Sánchez Itepos y Mario Emilio Gutiérrez Caballero. Esta sesión será conducida por el licenciado Vicente Fox, basada en preguntas previamente enviadas por algunos medios especializados. Damos un fuerte aplauso. Bueno, pues. Bueno, ya lo sé.
Muchísimas gracias nuevamente, señor presidente, por la invitación a participar en este foro internacional en el Centro Fox. Señora Marta, encantado de estar aquí y de compartir con ustedes pues, las reflexiones desde el punto de vista de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Por supuesto que siendo las 2:30 de la tarde, sintiéndose un poquito el calor, ya quizás con un poco de hambre, y después de escuchar al comisionado de la COFEPRIS, seguramente el tema que nos corresponde a nosotros trabajar y que es el que presentaré, pues no es tan sexy como el